Bienvenidos y bienvenidas a el último vídeo de Historia de Grecia con Age of Empires. Es la segunda parte del vídeo anterior, donde hablábamos sobre el helenismo, sería el helenismo parte 2, y en la que nos adentraremos en lo que es el Egipto helenístico, la dinastía lágida y ptolomaica, donde veremos dinastía al completo, las funciones del rey, administración, economía y sociedad. También un poco sobre el urbanismo, que tuvo bastante importancia, el tema de la población, la sociedad, estratos sociales, la ciudad de Alejandría, la ideología, la cultura, el arte, el avance de la ciencia, etcétera, hasta finalizar el tema, ya que, bueno, pues posteriormente ya pasaremos al tema de Roma. Aquí, como ya habéis visto en el vídeo pasado, la última de las batallas fue a Filipo V, que es la que, bueno, pues inició lo que son las guerras macedónicas con la incorporación de Roma como invasor, y bueno, pues ya a partir de ahí ya Roma pues se anexionó o Grecia quedó como provincia romana. Bien, pues vamos a proceder a seguir con el tema y nada, pues os envío un saludo. Hasta luego. El Egipto helenístico, la dinastía lágida o ptolomaica. El Egipto en manos de la élite greco-romana es esencialmente diferente del Egipto de los faraones. La sustitución de un gobernante indígena por un extranjero supuso la subordinación de la población egipcia a los intereses de un nuevo poder extranjero que supo transformar Egipto en un estado mixto. Los ptolomeos supieron aunar las tradiciones egipcias y griegas. Los nuevos gobernantes griegos se esforzaron por presentarse como salvadores de la milenaria cultura egipcia y permitieron la previvencia de las prácticas religiosas autóctonas y utilizaron las estructuras que ésta había creado en relación con la legitimación de la monarquía divina. Desarrollaron una activa política de construcción de templos, sobre todo en el Alto Egipto, logrando la adhesión de la población autóctona. El estilo iconográfico egipcio surgió como propaganda real para la reivindicación de la legitimidad del rey. El Estado tenía muy claro el valor práctico de los programas iconográficos, medio eficaz para dar consistencia visual a su ideología y actuación política. Evolución del reino lágida. Los monarcas. Ptolomeo Soter, del 305 al 283 a.C. Recibió la satrapía de Egipto tras el reparto del imperio por los diádocos en el 305 a.C., proclamándose rey e instituyendo la dinastía lágida o ptolemaica, y anexionó las tierras próximas con Egipto. Instituyó la adoración a un nuevo dios, Serapis, inaugurando una política de colaboración entre griegos e indígenas. Fundó el Museo y la Biblioteca de Alejandría. A lo largo del siglo III a.C., sus sucesores llevaron a la dinastía lágida a su máximo esplendor. Ptolomeo II Filadelfo, del 283 al 246 a.C. Cambió la capital de Menfis a Alejandría y terminó de construir el famoso Faro de Alejandría. Inició las guerras contra los seleucidas por el control de Siria y Palestina. Ptolomeo III Evergetes, del 246 al 222 a.C. Fue un rey preocupado por la ciencia y la cultura, que llevó a Alejandría a la cima de la cultura, convirtiéndola en lugar de cita de poetas, sabios y médicos muy ilustres. Y también fue un gran guerrero que conquistó Asia Menor y llegó hasta el Éufrates, alarmando a los seleucidas, que le hicieron frente y le vencieron en la batalla de Nicoforión. En el interior organizó un armazón administrativo que le permitió explorar a fondo Egipto mediante una adecuada fiscalización y monopolios comerciales. Reformó la moneda, el canal de Necao y el oasis de Fayum. Ptolomeo IV Filopator, del 222 al 204 a.C. Fue discípulo de Eratóstenes. Sus intereses se centraban más en las artes y en las ciencias. Descuidó sus deberes políticos y dejó el gobierno en manos de su ministro principal. Esta despreocupación casi le costó a Egipto la pérdida de sus posesiones asiáticas. Venció a Antíoco III Megas, rey seleucida, pero perdió la Tabaida a manos de los nubios. Ptolomeo V Epifanes, del 205 al 180 a.C.
Inauguró su reinado con una amnistía y la concesión de privilegios mencionado en la famosa Piedra de Roseta. Incorporó a indígenas en su ejército, que posteriormente se volvió contra él, viéndose obligado a hacer concesiones. Ptolomeo VI Filométor, del 180 al 145 a.C. En su reinado se inició la decadencia del Egipto ptolomaico por el triple conflicto que supusieron las luchas por el poder de la familia real entre Ptolomeo VI y su hermano, el futuro Ptolomeo VIII. La guerra con los seleucidas, que convirtieron a Egipto en un protectorado, y la emergencia del poder de Roma. Continuó una serie de luchas por el poder con la sucesión de varios reyes ptolomeos, donde reinó la anarquía, el abandono y la decadencia hasta la llegada de la Gran Reina. Cleopatra VII, del 51 al 31 a.C. Unida primero a Julio César y casada con Marco Antonio, intentó recuperar el gran reino de Oriente, pero fue vencida por el nuevo amo del mundo, Augusto, en el 31 a.C., convirtiéndose Egipto en una nueva provincia romana en el año 30 a.C. El Egipto faraónico termina aquí con cerca de 3.000 años y 300 faraones, aunque su civilización perduraría 4 siglos más. Caracteres del reino lágida. Es el reino helenístico mejor conocido por abundante documentación papirológica. Es el de mayor duración desde la muerte de Alejandro hasta el 31 a.C. Fue uno de los más prósperos y estables gracias a una situación geográfica privilegiada, perfección en la organización y administración del reino y un incremento cada vez mayor de su riqueza. El rey, la imagen de la dinastía lágida. Los monarcas ptolomaicos eran conscientes de que eran extranjeros en un país donde la monarquía era fundamental, de tradición milenaria y al que supieron adaptarse a ella, presentándose ante la población indígena como los herederos de los faraones. Se adoptó desde el principio la monarquía faraónica autóctona en todos sus aspectos. Adoptaron la función del faraón de lograr la victoria sobre los enemigos de Egipto. Se ganaron al clero egipcio mediante concesiones a los templos. El rey se erigiría como protector de los súbditos ante los abusos de los funcionarios, manteniendo su figura sobre toda la administración. Se recurrió a numerosa propaganda escrita y visual en los templos. Se organizaban frecuentes procesiones y desfiles de carácter religioso que exhibían toda la fuerza militar y la prosperidad económica del reino como demostración de poder real que presentaba el monarca como salvador y benefactor de su pueblo. La monarquía ptolemaica era mixta y aparentó una imagen de monarca de identidad tradicional. Al exterior, ante la minoría griega de Alejandría, exhibía la imagen de monarca típicamente helenístico. La política de administración fueron típicamente griegas. En lo religioso y cultural se fomentó el culto a Serapis y se construyó el Museo y Biblioteca de Alejandría, que se convertiría en uno de los más importantes centros de reunión de intelectuales de todos los lugares. Administración. La administración central. Todo el poder se ejercía desde la corte instalada en Alejandría, que sustituyó a la vieja Menfis como capital del reino, donde eran coronados los monarcas con arreglo al rito faraónico. Aparte de Alejandría solo existían 2 ciudades, Naucratis y Ptolemaida. El resto del país estaba dividido en nomos. La administración provincial. Cada nomo estaba gobernado por un estratega, generalmente un griego, y junto a él estaba el nomarco, un subordinado que se encargaba de los trabajos reales y de los trabajos públicos. Cada nomo se dividía en toparquías administradas por toparcos y comarcos, ayudados por los escribas de cada territorio. Economía. La dirección de la economía, la vigilancia de las exportaciones y el desarrollo eran monopolio real. El trigo era almacenado en los graneros de Alejandría, obteniendo grandes reservas para exportar hacia el norte a cambio de materias primas. Su intervención comercial fue un medio y un buen recurso para su política en el Egeo frente a sus rivales. La complicada maquinaria burocrática y administrativa del Egipto ptolomaico no contribuyó a una explotación racional y eficaz del país,
sino a su progresivo agotamiento. Los abusos de todas clases estaban a la orden del día, como ha quedado de manifiesto en la cantidad de ordenanzas reales tratando de poner orden al caos existente. La sociedad. La sociedad del Egipto helenístico era sumamente compleja, donde existía una clase dominante de civilización griega indiferente a la suerte del campesinado egipcio, al que sometió y explotó, mientras que el campesinado indígena mantenía su cultura y forma de vida milenaria. Cuando comenzaron a perderse las posesiones griegas en el Egeo, el proceso de explotación se intensificó con el fin de obtener más ingresos para la corte, que debía hacer frente a suntuosos gastos derivados de la suntuosidad de la corte, las campañas militares y la política exterior. La diferencia social existente entre las ciudades griegas y sus habitantes y el resto del Egipto era abismal, lo que produjo constantes tensiones entre el descontento por la situación de explotación en la que vivían los indígenas egipcios. La distancia real existente entre estos dos estamentos queda reflejada en que tan solo un monarca griego conoció la lengua egipcia, Cleopatra VII. La ciudad y el urbanismo del periodo helenístico. El concepto de urbanización constituye una de las características definitorias de la civilización helenística. Proliferaron las nuevas fundaciones, pero mayoritariamente en Siria y Asia Menor y en el reino seleucida. En Egipto solo se edificaron dos nuevas, lo que es Alejandría y Ptolemaida. Las nuevas fundaciones urbanas se convertían en instrumentos de conquista y colonización de nuevos territorios, así como un importante centro de cultura y su difusión. Era, en resumen, el mejor instrumento para la extensión de la cultura helénica. Las causas de este proceso de urbanización podemos encontrarlas en razones de carácter militar, ciudades a partir de fortalezas militares ya existentes, importantes motivaciones económicas, al ser las ciudades los centros de control fiscal de los nuevos territorios o puntos destacados en las rutas comerciales, y porque habían también motivaciones políticas e ideológicas. La fundación de ciudades servía para aumentar el prestigio de los soberanos de cara al exterior, específicamente en el mundo griego. Era en las ciudades donde se construían los edificios públicos y donde se realizaban las grandes festividades que costeaban los reyes. La población era muy heterogénea, compuesta por helénicos, o sea, griegos y macedonios, emigrantes de diversa procedencia traídos por las oportunidades que ofrecía la ciudad, y la población indígena, mano de obra servil que se mantenía segregada en otras partes de la ciudad. La ciudad helenística comprendía la cora o territorio, la tierra confiscada a los indígenas que pasaba automáticamente a pertenecer a la ciudad y sus habitantes. Luego tenemos lo que vimos en el vídeo pasado, que era la cora basilique, que era la tierra exclusiva de propiedad del rey. Luego tenemos el asti o centro urbano, que es la estructura urbanística de las ciudades que presenta grandes avances con amplias calles de trazado hipodámico. Los grandes edificios públicos como palacios, gimnasios, mercados, ágoras y pórticos, bibliotecas, templos, residencias y mansiones de los poderosos. Y por último, los diferentes barrios populares que agrupaban las diversas etnias existentes. Entre las ciudades existentes, las principales ciudades que podemos destacar fueron Sardes, Alejandría, Pérgamo, Antioquía, Mileto, Seleucia. La evolución de la sociedad y sus caracteres. La ciudad de Alejandría. La sociedad helenística de los nuevos territorios era heterogénea y desigual, derivada de la conquista de Alejandro, en la que los invasores macedonios o griegos se superpusieron a los indígenas. Los greco-macedonios intentaron preservar la pureza de su civilización, pero recibieron la influencia cultural y religiosa de las zonas conquistadas frente a una minoría de indígenas que se helenizó por diversos motivos, políticos, ideológicos o económicos. La estratificación se debió al principio por un criterio étnico y político, pero desembocaron muy pronto en una diferenciación basada en la fortuna y no en la raza. En el campo vivían indígenas sometidos al cultivo de la tierra,
y a las duras condiciones de la fiscalidad real, mientras que en la ciudad habitaban la mayoría de los helenizados que formaban la parte dominante y colonizadora. Estos últimos podían ser altos funcionarios y comerciantes que vivían en los mejores barrios de la ciudad con un elevado nivel de vida, o bien asalariados, jornaleros, obreros y sirvientes cuya condición económica y social era muy baja y vivían hacinados en las barriadas periféricas del centro urbano. Clases y estratos sociales. Sacerdocio. Era el hombre de Dios y tuvieron importancia en los siguientes aspectos. Aspecto religioso. Mantuvo su poder ancestral como único capaz de establecer relaciones con el mundo sobrenatural. Se ofrendaba diariamente al Dios. Aspecto cultural. Eran los que guardaron y conservaron una ciencia milenaria como depositarios de las tradiciones y de la escritura sagrada. Aspecto político. El rey se hacía representar también como el único o verdadero sacerdote, y de él recibían el ministerio los demás sacerdotes. Aspecto económico. Los sacerdotes habían de comprar su cargo y las prebendas ligadas al mismo. Y por último, el aspecto administrativo y de relación social. Se establecían estrechas relaciones entre el soberano y el clero que se necesitaban mutuamente. El monarca para establecer la legitimidad ante sus súbditos indígenas y afianzar el culto real, y los sacerdotes para seguir disfrutando de sus privilegios. A partir del Ptolomeo III se inicia una clara decadencia donde los indígenas, ante los abusos y las presiones fiscales, buscaron el apoyo del clero y la inmunidad de los templos, con lo cual privaron de considerables ingresos al Estado. Los sacerdotes con ello alcanzaron tal poder que prestaban incluso al monarca y recuperaron el inmenso poder de épocas más esplendorosas del Antiguo Egipto, pero careciendo de la dignidad y autoridad espiritual que justificaba su poder. Banqueros. Era una nueva clase social acomodada que lograron una riqueza económica gracias al desarrollo artesano y sobre todo del comercio y las finanzas, aunque sin despreciar jamás la compra de bienes inmuebles. Eran sobre todo griegos, aunque también egipcios y judíos. Funcionarios. Era el hombre del rey, ligado por juramento y encargado de transmitir y hacer ejecutar sus mandatos, así como asegurar la máxima explotación y cobrar las rentas. Llegó a convertirse en una red que acabó corrompiéndose, siendo una de las causas del debilitamiento de las monarquías helenísticas, tanto en la administración pública como en la judicial. Esclavos. Hubo una masa de trabajadores artesanos y campesinos de condición libre, aunque dedicaba algunos días al año al servicio real. En el siglo III a.C. su condición no era excesivamente mala, pero a partir del siglo II a.C. las continuas guerras empobrecieron al Estado y arruinaron al rey, por lo que su situación se agravó, ya que los remedios para atajar esa grave crisis agravaron la situación al crear un nuevo impuesto, el epibulé, exigido a los campesinos menos pobres. Asfixiado por un sistema opresivo, el campesino se vio obligado a huir, lo que originó la anacoresis, uno de los fenómenos más graves de la baja época helenística y que se convertiría en una de las plagas del Egipto romano y que se rodeó de valores religiosos con los primeros anacoretas cristianos. Otros huían a la ciudad, donde los templos estaban dispuestos a otorgar derechos de asilo al campesino desertor. Otros se agrupaban en bandas de salteadores sembrando el terror, y los que permanecían en sus tierras pues se levantaron continuamente en revueltas. Militares. El ejército desempeñó un papel fundamental con dos notas fundamentales. El mercenariado. Al agotarse el reclutamiento cívico, los soberanos se vieron en la necesidad de recurrir a mercenarios, mal considerados por la sociedad, apátridas y despojados de todos los derechos políticos. Una vez reclutado, se intentaba mantenerlo el mayor tiempo posible y se le transformaba en un colono militar, o lo que era el cléruco, ofreciéndole una tierra cuyo disfrute poseería a cambio de algunas obligaciones financieras y de hallarse siempre dispuesto para una movilización inmediata. En el siglo III a.C.,
eran bien considerados, cambiando la situación a partir del siglo II a.C. debido a la crisis económica que hacía que se les retribuyese tarde y mal. Y la segunda nota fundamental sería la relación con la comunidad, ya que uno de los factores esenciales de la helenización fue la presencia de soldados en las ciudades. Desarraigados, los mercenarios griegos o macedonios se mantuvieron básicamente dentro de la cultura y la ideología helénica, aunque experimentaron la influencia de los cultos locales. Ciudad de Alejandría, fundada por Alejandro Magno en la costa oeste del delta, donde existía una aldea indígena llamada Racotis, en un lugar abrigado y salubre. Alejandro construyó esta ciudad como puerta al Mediterráneo de forma alargada y perímetro superior a los 15 kilómetros, con un trazado hipodámico y dividido en 5 barrios con los nombres de las primeras letras del alfabeto. Según Estrabón, llegó a tener 1 millón de habitantes. Fue residencia real de la corte, de los altos funcionarios y del ejército. Los egipcios constituyeron el elemento principal de la población con un abanico social amplio junto a eruditos, sabios, hombres de letras, hombres ricos de negocios, modestos tenderos, artesanos, marinos y esclavos. Fue tal vez el principal centro político, económico y cultural del mundo helenístico. Gracias a su biblioteca se convirtió en centro de sabiduría mundial, en la cual vivió el célebre sacerdote egipcio Manetón, al que debemos la agrupación de las dinastías egipcias. Algunas partes de la ciudad se encuentran sumergidas y otras son conocidas gracias a la arqueología. Al sudeste de la isla de Faros se alza el Faro de Alejandría. Eran famosos sus grandes edificios públicos, no fáciles de localizar, como el gimnasio y el dicasterión, la tumba de Alejandro o Sema, aislada de la ciudad por un grueso muro, y el palacio de los Ptolomeos, inmenso conjunto que ocupaba la cuarta parte de la ciudad. Era grande la preocupación por la comodidad y la limpieza, existiendo una excelente canalización de agua. Fue sin duda uno de los grandes centros cosmopolitas de la antigüedad y solo Roma le aventajó en importancia. Fue un gran centro político como capital de un gran reino y uno de los centros culturales más vivos y creativos, pero además era el único gran puerto egipcio en el Mediterráneo y por lo tanto el único vínculo con los otros reinos helenísticos a través del que comerciaba con intensidad. Era un puerto en sus 3 vertientes: puerto de importación de madera, mineral, mármol, aceite de oliva y vino, puerto de exportación de trigo, papiro, telas de lino y objetos de Alejandría, y por último puerto de tránsito que distribuía por el Mediterráneo mercancías procedentes del interior de África. Concepto de helenismo, ideología y cultura. El helenismo puede ser definido como la expansión de la cultura griega en su elemento civilizador, asimilando la milenaria cultura del Próximo Oriente y Egipto, diseminada por toda la amplia zona atravesada por las tropas de Alejandro. La causa de este fenómeno fue la formalización y disgregación del Imperio de Alejandro y su consecuencia, un nuevo panorama político e ideológico con la caída de la polis. Este periodo histórico se caracterizó por el desarrollo urbano y la importancia de las ciudades, y paradójicamente desapareció una de las estructuras más notables del mundo griego, la polis, como ciudad-estado, tanto desde el punto de vista político como económico. Las ciudades quedaron integradas en los grandes estados gobernados por un monarca, donde el ciudadano poco tiene que hacer o que decir. Rotos los lazos de la polis y los antiguos ideales de vida y de ciudadanía en su concepto clásico, el hombre concibió un nuevo y diferente sentido de la existencia y del cosmos. Es un mundo nuevo, con nuevas alternativas de vivir y nuevas formas de ética, de cultura y de comportamiento. Ideología, cultura y religión. Espiritualidad, religiones y creencias. Religión cívica. Las divinidades olímpicas y panhelenísticas continuaron recibiendo el culto y los honores ciudadanos y estatales a través de ritos y festividades que mostraban el esplendor y el prestigio de sus promotores. Los cultos reales. Los reyes helenísticos se manifestaron como divinidades y se consolidó un culto real,
al cual se le daba mucha propaganda para hacer ver al soberano como el dios benhechor que tanto necesitan. Divinidades y centros religiosos. Había un cambio muy profundo en las inquietudes religiosas y espirituales del individuo. El Eleusis, que era la espiritualidad individual que ya se había manifestado en los cultos mistéricos de Eleusis en honor de Demeter, o los rituales báquicos en honor a Dionisio. Centros de medicina, con el auge de los dioses sanadores, Asclepios, cuyos santuarios de Epidauro, Cos y Pérgamo se convirtieron no solo en centros de peregrinación y culto, sino en verdaderas escuelas de medicina. Y Delos, los grandes dioses de Samotracia, alcanzaron la isla de Delos, donde se adoraba a dioses tanto de Hierápolis de Siria, en la parte norte, Hadad, honrada como Afrodita, como egipcios en la parte sur, Isis, Osiris, Serapis y Anubis. Los cultos mistéricos de la gran madre Frigia, Cibeles, y su amante Atis tuvieron grandes seguidores entre los nuevos habitantes de los reyes helenísticos. Y en Egipto, la influencia de los dioses egipcios fue la más extendida. Los griegos se sintieron atraídos por la monumentalidad y la coherencia de los ritos, cultos y creencias de los egipcios. Fueron adoradores de Anubis, Horus y del dios solar Monsurra, grandes beneficiarios de las donaciones de los soberanos. Algunas divinidades femeninas se identificaron con diosas griegas, Hathor como Afrodita y Hepet como Demeter, pero la más importante fue Isis, identificada a menudo con Osiris. Sincretismo religioso. En todo el ámbito religioso mediterráneo, la profusión de divinidades propició la identificación de unos dioses con otros. Los ejemplos más claros fueron tres: la identificación y vinculación entre las diosas mediterráneas Isis, Astarte, Afrodita, diosa universal de la salvación, a la vez griega, semítica y egipcia. La creación de Serapis. Ptolomeo encargó una nueva divinidad para tener un dios común. Esta fue Serapis, con rasgos a la vez de Osiris, Ra y Zeus, cuyo culto, nacido en Menfis, se difundió por Alejandría. Y por último, la identificación de Yahvé con Zeus Ipsistos, muy alto, que unió rasgos manifiestamente hebraicos a los caracteres griegos o asiáticos del dios de las alturas. Manifestaciones de la religión. La inquietud religiosa y espiritual se manifestó de una forma profunda con importantes y notables caracteres a través de dos cauces. El primero, la magia, donde alcanzó un desarrollo considerable y tenía por finalidad la posesión del hechizado por un dios o un demonio que iba a establecer su morada en él, más allá de los ritos, fórmulas, invocaciones y embrujamientos. Y el segundo, las comunidades y reuniones de devotos. Los adeptos de los nuevos dioses se agrupaban en comunidades o cofradías donde se ayudaban unos a otros sin distinción de raza y clase social. Habían distintas clases de cofradías, como los tiasos, que eran agrupaciones que practicaban el culto a un dios salvador y creador, que aparecieron ya en el siglo V a.C., tiasos de tecnitai, entre comillas, artistas, dionisiacos, compañías de actores encargados a menudo por los soberanos de organizar fiestas y procesiones. Y después teníamos los eranos, que eran sociedades cuyos miembros pagaban una cuota y que aparecieron en el siglo III a.C., y su organización era más compleja y menos religiosa. La cultura, caracteres. Las profundas transformaciones económicas, sociales y políticas produjeron modificaciones ideológicas y culturales cuyos factores fueron las influencias de otros pueblos y culturas, con el correspondiente encuentro, contraste, convivencia y la asimilación entre ellas, la educación y las mejores condiciones de vida, donde la clase adinerada y culta estaba cada vez mejor formada gracias a la indudable difusión de la cultura como resultado de una enseñanza mejor impulsada. El cambio político, donde el paso de las pequeñas comunidades a las grandes monarquías, y el desarrollo del individualismo, con el paso de un ciudadano integrado en la polis al simple súbdito reducido a sí mismo.
Este desarrollo del individualismo se manifiesta también en la cultura, desde la literatura al arte y al de la religión, con un claro auge de las religiones de salvación que ofrecían garantías de cobertura espiritual que la ciudad había dejado de ofrecer. Apareció así un tipo humano completamente nuevo, el hombre de letras, y el mecenazgo, que se convirtió en algo habitual vinculado al desarrollo de la vida literaria. En cuanto a la literatura, apareció una literatura cortesana llena de aduladores, como ejemplo Teócrito, que a través de la obra Las Siracusanas logró expresar el esplendor de las fiestas de palacio y entrar elegantemente en el juego de la apoteosis de los monarcas. En cuanto a historia, fue un claro exponente de este periodo Beroso y Manetón, que escribieron en griego sobre el pasado de Babilonia y Egipto. Y en cuanto a la filosofía, destacó la escuela cínica con Diógenes, que se oponía a toda costumbre establecida en su búsqueda de una pureza moral, a veces algo primitiva. También destacó la escuela estoica con Epícteto, que perseguía la consecución de la concordia entre los individuos, los cuales formaban parte todos por igual de un mismo cosmos. Y también destacó la escuela aristotélica, donde continuó vigente, pero más limitada a reductos intelectuales que buscaban la consecución del conocimiento. En cuanto a astronomía, medicina y física, destaca la investigación científica que allí se desarrolló con las figuras como Eratóstenes, sabio que practicaba casi todas las disciplinas, suya es la medición del diámetro de la Tierra. También Euclides y sus elementos de geometría. Ctesibio, que utilizó por primera vez la fuerza neumática. Hierofilo y sus tratados de medicina. Y por último, en cuanto al arte, surgieron nuevas formas artísticas caracterizadas por una especial afición a las representaciones realísticas y por un nuevo interés hacia los estados psicológicos como el miedo, el dolor o la embriaguez. Las gentes de la época helenística eran amantes de los placeres de la vida, la buena mesa, las cortesanas y las casas confortables, pero no descuidaban la satisfacción más refinada que le proporcionaban la poesía, el arte o la filosofía. Los de la cultura. Gracias a los reyes y grandes mecenas, se crearon grandes centros del saber como las bibliotecas, los museos y los institutos. A destacar el Museo de Alejandría y su biblioteca, fundada por Ptolomeo Soter y que llegó a tener 70.000 volúmenes. Se trataba de un centro donde los sabios y estudiosos de todo el mundo vivían en comunidad, dedicados a recopilar el saber de todos los rincones del mundo. Gracias a la labor de copia que allí se realizó, nos ha llegado la literatura antigua, salvando de la desaparición o abandono muchos textos que se encontraban dispersos. También fue importante la labor de traducción de libros representativos de otras culturas, cuyo más claro exponente es la traducción de los 70 del Antiguo Testamento de los judíos, la célebre Septuaginta. El Ptolomeo Soter contribuyó además a la construcción de una segunda biblioteca en el Serapeión. Asimismo, también Antioquía y Pérgamo fueron grandes centros culturales, llegándose a construir en Pérgamo otra grandiosa biblioteca, que contenía 400.000 volúmenes gracias a los mecenas atálidas. Y hasta aquí el final del vídeo de hoy con el helenismo y todo lo que es el bloque de Grecia. Ahora estoy preparando la documentación de la parte de Roma, así que os pido paciencia porque estos vídeos tienen una gran labor, no solo en lo que es la documentación, sino también en la recreación de las batallas, porque intento recrearlas con el máximo rigor posible a cómo eran, tanto en los emplazamientos, puntos, la parte geográfica, etc. Y luego los tengo que testear, tengo que jugar, etc. Por lo tanto, es normal que tarde en ir subiendo estos vídeos. Entonces os pido paciencia poco a poco y tranquilos que iré subiendo. Es un proyecto que no tengo abandonado, aunque a veces hay
épocas que, bueno, pues que lo tengo que dejar por un lado, pero bueno, que lo tengo presente. Así que nada, pues os espero hasta el próximo vídeo. Un saludo.